Hola amigos de Juan Fernández, Chile y el Mundo. Estamos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la séptima jornada de estudiantes de posgrado en Historia. Estamos con Henry Stiles, que nos conocemos de la Universidad Católica del Paraíso. Y hoy estamos acá, él haciendo su doctorado acá. Y hay un tema importante que tiene que ver con Juan Fernández. Recordemos que Juan Fernández se fortifica, se coloniza como consecuencia de la expedición de George Anson. Por favor, preséntate y cuéntanos qué has investigado y trabajado sobre este tema de los navíos de la flota George Anson. Yeah. Bueno, como dijo Marco, yo soy Henry Stiles, soy licenciado y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y estudiante de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo me he dedicado a investigar navegaciones, representaciones de la Patagonia y bueno, actualmente lo estoy estudiando en clave de Historia Ambiental, las navegaciones de la Patagonia. Y mi tesis de magíster lo trabajé específicamente sobre las islas patagónicas al sur del Golfo de Penas. Y en este caso, al igual que con Juan Fernández, la expedición de George Anson fue muy importante. ¿Por qué? Recordemos que la expedición de George Anson se enmarca dentro de la Guerra del Asiento, o de la Oreja de Jenkins también se la ha llamado. Y el objetivo de Anson era poder atacar las posiciones españolas en el Pacífico, partiendo o desde Valdivia o desde Juan Fernández. Esos eran los primeros puntos de recalada. ¿Por qué? Porque se creía que Valdivia estaba debilitada por un terremoto y porque Juan Fernández se creía deshabitada, por ende era un buen punto de llegada. Y de hecho la expedición que iba a cruzar por el Cabo de Hornos, a sabiendas de que seguramente se iban a tomar con una tormenta, dijeron: si nos separamos nos reagrupamos en Juan Fernández. No toda la flota, por supuesto, una vez que cruzaron el Cabo de Hornos, parte de la flota se separó y solo una parte llegó a Juan Fernández. Ahora, dentro de la historia nacional hay tres hechos que importan de esta expedición en cuanto a territorio nacional. Uno, la llegada a Juan Fernández de la expedición de George Anson, a partir de la cual partieron a atacar el galeón de Manila. Segundo, y que ha sido estudiado recientemente, el naufragio de la fragata Waker en Guayaneco, justo al sur del Golfo de Penas, lo que de hecho fue prácticamente un alivio para los españoles, porque encontraron a este grupo de ingleses todos famélicos, delgados, casi desnutridos, rescatados por un grupo de indígenas, y dijeron: los ingleses no pueden asentarse acá, no hay posibilidades. Pero unos años después George Anson publicó su diario de viaje, donde comentó que otro barco de su flota, el Anna Pink, se refugió en una isla del archipiélago de los Chonos. Esta isla fue conocida como la isla de Linche o Inchín, que curiosamente, porque cuando los ingleses estuvieron ahí, preguntaron a los indígenas de qué era esta isla y ellos dijeron Inchín, que es de nadie. Entonces en el diario de Anson quedó retratado como isla de Linche, que seguramente es una de las islas más al sur del archipiélago de los Chonos, más cercanas al Golfo de Penas. En algunos mapas aparece como Bahía de Lanapinca. Y, bueno, ¿Y ese llegó a Juan Fernández, ¿no? Sí, ese después, claro, se llegó a esta supuesta isla de Linche, donde George Anson escribió maravillas, escribió que los tripulantes le contaron maravillas de esta isla porque tiene buen refugio de los vientos, tiene madera, comida, agua, los indígenas son buena gente y los ayudaron. Entonces Anson habló maravillas en su libro. Efecto llamada. Claro. Y después este barco, el Anna Pink, llegó a Juan Fernández a reunirse con el resto después de haberse reparado, la tripulación de haberse reabastecido. Como digo, esto fue publicado en el diario George Anson, lo que provocó la alarma a los españoles, que recibieron este libro producto de una traducción al francés del mismo, y después lo tradujeron al español como La noticia de Anson, ¿ya? Que justamente era el fragmento que hablaba, ¿no?, de justo la isla de Linche. Entonces, eso provocó que a partir de 1750 hasta 1792, 93, yo pude investigar, cada vez que había noticias de ingleses, por ejemplo, hay una expedición que fue la de Nicolás Lobos de Cuenca, que se hizo producto de un tratado de pesca con Inglaterra. Ya. Otras que eran, como la de Francisco Machado, producto de algún avistamiento de barcos ingleses. Entonces, producto de esto, cada vez que había avistamiento de ingleses o que podía haber ingleses en los mares del sur, se enviaban expediciones desde Chiloé a reconocer, por un lado, Juan Fernández y por otro a buscar creo que se decía la isla de Linche, la isla de Lanapinca. ¿Que no sabía cuál era? No se sabía exactamente cuál era. Se tenía sospechas de cuál podía ser, que era una de las últimas islas que aparece en la cartografía como Anapinca, pero que no había certeza de cuál de todas era. Y hoy estudié dos expediciones particularmente, que fueron la de Francisco Machado
en 1768-1769, y la de Nicolás Lobato y Cuenca en 1792-1793. La primera fue producto de un avistamiento de un barco, la segunda por un tratado de pesca con los ingleses. Pero ambas, como digo, ambas estaban sustentadas en la posible amenaza de que hubiese un asentamiento inglés en Juan Fernández o en la bahía de Anapinc. Entonces, estas expediciones que iban recorriendo la Patagonia, se les encomendaba específicamente recorrer la bahía de Anapinc. Ahora, Francisco Machado tenía que llegar hasta el estrecho, que ese era siempre el objetivo final. Era de su expedición, claro. Claro, era llegar hasta el estrecho, sí. Pero Francisco Machado, por ejemplo, dado lo avanzado de la estación, no, mentira, eso fue Nicolás Lobato. Francisco Machado cruzaron por el Istmo de Oski, es decir, por el canal de lo que hoy en día es el canal de Moraleda, ¿Ya? y con mucho esfuerzo llegaron hasta el Golfo de Penas y después se devolvieron. ¿Ya? Pero alcanzó a llegar hasta la bahía de Anapinc y pensaron que eso iba a ser suficiente. Por lo mismo, la historiografía tradicional ha tachado esta expedición como un fracaso. Pero si fue esa la bahía, no fue un fracaso. Claro, exactamente. Yo pienso que no fue un fracaso por el conocimiento generado. O sea, no podían encontrar lo que ahí no estaba, digamos. Claro, no. O sea, no, si fuera eso, nunca iba a ser éxito entonces. Claro, o sea, se dice que fue un fracaso porque no cumplió el objetivo de llegar hasta el estrecho. Ah, ya. Por eso es un fracaso. La orden, digamos. Sí, no cumplió a cabalidad la orden. La de Nicolás Lobato y tampoco llegó hasta el estrecho Magallanes, llegó hasta la bahía de Anapinc. Ya. Entonces, claro, por un lado es un éxito por el conocimiento que se produce, por los territorios que se exploran y por los imaginarios que ellos generan, ¿no es cierto? De partida, lo que tú señalas es muy importante porque el Anapinc, que haya llegado, sobrevivido todo lo convulsionado del estrecho, lo difícil que era, que es el paso a la muerte, Sí. y llegar después a Juan Fernández. Y lo otro, que el barco que no llega, además no está en una secuela. Hay autores que han planteado que eso habría originado la leyenda del Caleuche. ¿Por qué? Porque estaban famélicos, parecían muertos, y recordemos que cuando llega Anson a Juan Fernández no puede desembarcar el primer día, paran 2 o 3 días para poder maniobrar y poder bajar porque estaban tan débiles que les costó recuperarse. Claro, y por eso es importante lo de Anapinc, porque el Anapinc encuentra otro punto de recalada dentro de Fuera del control español. Claro, exacto, fuera del control español, porque al sur de Chiloé ya no, después de Castro en ese tiempo, más al sur no había presencia española efectiva. De hecho, el Castro, como tú bien señalas, vendría siendo hacia el norte, hasta Valdivia, lo que se conoce como el antemural del Pacífico. Sí. Eso es lo que defendía a Perú, estamos hablando de defender el virreinato del Perú, y desde ahí se protegía. Pero al sur, como tú bien señalas, no había control. Claro, había noticias de indígenas, hubo intentos de fundación, por ejemplo, de 2 fuertes producto de la expedición George Anson, uno en Juan Fernández y otro en la isla de Lince, o Tenquehuen, como también se le llama en algunos casos. Que eso lo estudió la profesora Jimena Urbina, que tiene un artículo que se llama El frustrado fuerte. Lo tenemos publicado ese artículo en la página Arquitectura. Ah, sí. ya. Sí, no, el profesor Jimena Urbina, profesor de... Bueno, tú fuiste su ayudante. Sí, yo fui ayudante de ella, sí. No, yo fui alumno del papá de ella también. ¿Ah? No, gran valor, gran valor. Yo te agradezco un montón porque fíjate que lo que tú estás investigando, lo que tú señalas, tú has publicado esto, ¿cierto? ¿Tú tienes 2 artículos? Tengo 2 artículos publicados, pero uno es sobre un mapa del año 1500, y el otro que está en la revista de Marina, se llama Las expediciones de Francisco Machado y Nicolás Lobato y Cuenca, que son, como digo, 2 expediciones que salieron producto de la noticia de George Anson. Ya. Y que recorrieron la bahía de Anapinc y generaron conocimiento sobre ello. ¿Me autorizas a transcribirlo y además colocar el enlace? Por supuesto. Ya. Como digo, está en la revista Marina, Sí, lo pueden encontrar digital. No sé si se podría insertar en la revista. Entonces colocamos la transcripción y además el enlace para que Sí. lo visite la revista. Claro, porque la revista de Marina tiene otros derechos, entonces Claro, yo no sé yo en quién para... claro. No, por eso. Entonces queremos hacer notar esto porque le da el contexto global a lo que significa la importancia de Juan Fernández. Recordemos, lo he dicho tantas veces en la página, el contexto que tú señalas, la guerra del asiento, la bibliografía hispana, la guerra de la oreja yankee, la bibliografía inglesa, y que Vicuña Maquena llama la guerra de los mercaderes. Entonces, frente a eso, es bueno entender que fue un conflicto a escala mundial y que se ganó en Cartagena de Indias, pero por descuidar a Juan Fernández, los ingleses pudieron llegar y atacar el Manila, como tú ya señalaste. Y eso obliga a disponer que el rey reinsista lo que ya había ordenado anteriormente, que se fortifique y se haga población en Juan Fernández. Así que te agradezco un montón tu tiempo porque recordar esto. Muchas gracias. A ti. Adiós. Adiós, Juan Fernández. Un abrazo oceánico. Mucho éxito.